Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Elena Trapero y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, David Cuevas en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como siempre, un placer estar aquí juntos, llenando este espacio en blanco que se abre ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si nos escuchas en directo. Y abrimos redes sociales en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, por si queréis estar ahí y mandar cualquier comentario. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y además su número de WhatsApp, que controla Ramón Álvarez, nuestro compañero desde Barcelona, que es el 633-44-88-16, con la bienvenida para todos. Hoy son muchos los temas y los invitados que vienen a vernos al programa. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Un nuevo viaje al misterio comienza y, como siempre, eres bienvenido. Preparaos, esta noche la gente sombra está a punto de entrar en vuestros hogares y parte de la culpa la tiene nuestro compañero Miguel Pedrero.
Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cuánto tiempo sin sentirte y verte por aquí, por el espacio en blanco? Yo ya sabes que encantado, si me llamas, aquí estoy. Es un placer que estés de nuevo con nosotros. Periodista, redactor de la revista Año Cero, editor de una editorial, valga la redundancia, que se llama Cidonia. Ediciones Cidonia, sí. Ediciones Cidonia, que editáis todo tipo de cosas de misterio, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ser valiente, tener ganas en estos tiempos de montar una editorial como la que habéis montado, ¿eh? Sí, con muchas dificultades, pero vamos saliendo adelante. Publicamos a muchísimos autores, a muchos investigadores y ahora hemos entrado en Amazon con el libro digital, que es una nueva forma de dar a conocer nuestros libros. Qué bien. ¿Y tenéis alguno que estéis ahora promocionando? Sí, ahora, fíjate, mi única novela, Proyecto Anticristo, que es casi, te diría, una novela investigación en la que planteo las vinculaciones de determinados grupos de poder que están detrás de muchas de las cosas que pasan en este mundo. ¿Novela con base más o menos real? Es una investigación que en su momento me di cuenta de que no podía contar en forma de ensayo, con lo cual la novelé. Y como digo, es la vinculación de determinados grupos de poder con grupos, con organizaciones satánicas. Vale. Bueno, ahí lo dejamos. Está en Amazon, ¿no? Proyecto Anticristo. Vale, nuestro invitado esta noche promete traernos testimonios extraños y ahora saludamos a otro personaje que ha venido. Un superviviente que nos viene de esas selvas nicaragüenses, esas batallas que se hacen por ahí. José Rolando Castillo, buenas noches. Buenas noches. Don José, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Llegaste a ser... ¿Tuviste un cargo en el ejército? Teniente, sí. Teniente. Uh-huh. ¿Cómo era la guerra o cómo fue esa historia? Muy tremenda, ¿no? Bueno, muy cruel la guerra, sí. Sí. Muy cruel. ¿Te alistaron o te alistaste cuando tenías 16 años? Sí. Tu padre, he leído por ahí en algún sitio, os sacaba de noche porque la gente del ejército iba por las casas, por los poblados y raptaba a todos los niños. Raptarse a los jóvenes, claro. El ejército de Somoza. Sí. Sí. Sí, nos sacaba al bosque porque no podíamos quedarnos en las casas porque se llevaban a todo lo que era una juventud de 15 años en adelante, pues ya se los raptaban. Y al final acabaron pillándote. Sí. Y te llevaron al ejército en contra de tu voluntad. En contra de mi voluntad me obligaron, sí. Y he leído también que en ese tiempo no disteis ningún disparo, pero os disparaba la propia gente del ejército. Sí. ¿Qué hacían? Nos ponían en primera línea y ellos se ponían detrás de nosotros para que nosotros disparáramos hacia la guerrilla. Sí. Y si no disparábamos, pues ellos nos disparaban por detrás, o sea, obligándonos. Ya. Y había, no sé si un general o quién era, que de repente, un coronel. Coronel. Que bueno, llegaba y ahí te asesinaba con sus propias manos. Sí, era el jefe del cuartel y como el hombre era especializado en defensa personal, entonces se divertía matando a los chicos con las manos, con sus técnicas. Bueno, no has venido a contarnos historias de guerra, que quizá lo hagas en otro momento, sino historias quizá, bueno, no tan tremendas, pero también ponen los pelos de punta. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. ¿Te parece? Vamos con la primera introducción para hablar de Gente Sombra.
Pararon en un cruce de calles y continuaron la marcha. Les hicimos señales con las linternas, pero no nos hicieron ni caso. ¿Qué son esas extrañas entidades? ¿Qué son las gentes sombra? Buscamos respuestas a este enigma. No sé si, Miguel, a raíz de aquel programa que hicimos hace mucho tiempo, pidiendo experiencias de nuestros oyentes en las que aparecieran ensotanados, de repente te llegó un caudal de extrañas avistamientos, ¿no?, de seres muy raros, gente sombra, lo llamáis. Sí, fíjate que lo pasé mal. Sabes que yo no te sugestionas. No me sugestiono fácilmente y no muestro ningún tipo de temor hacia este tipo de temáticas, apariciones fantasmales, encuentros cercanos con ovnis, pero he de reconocer que en esa época, cuando estábamos recogiendo todos esos casos de seres oscuros, seres ensotanados, que aparecían, en este caso no a campo abierto, sino en los lugares más íntimos de los testigos, en este caso en sus cuartos, en sus habitaciones, y en muchas ocasiones, sobre todo a mujeres, llegaban a acosarlas e incluso en algunas ocasiones decían, eso es lo que decían estas mujeres, a violarlas. Y es curioso porque algunas de estas mujeres sufrieron una serie de secuelas físicas a raíz de esos ataques, como por ejemplo una bajada enorme, un descenso enorme de sus defensas. Algunas estuvo a punto de llevarlas al otro lado, y lo que a mí más impresión me causó es que describían exactamente de la misma manera a esta entidad que aparecía en sus habitaciones y abusaba de ellas. Lo describían de la misma manera, un tipo alto, ataviado de negro, con una capa, con un sombrero, un rostro cadavérico, blanco, y un pelo también blanco y muy lacio. Y es cierto que es una imagen arquetípica, quizás icónica, pero es que la descripción era tan similar que llamaba muchísimo la atención. De poner los pelos de punta. Sin embargo, hay otra variante de estas gente sombra, ¿no? Estos eran seres que aparecían en casa o en lugares cerrados. Hay otros que aparecen por ahí fuera. ¿Cómo se podía definir? Bueno, en realidad parece que son algún tipo de entidades, lo decís en la introducción, quizás surgidas de otra dimensión, de un universo paralelo. No sé muy bien cómo definirlo. Es muy interesante que en muchas ocasiones estas entidades oscuras, de diferentes formas y aspectos, pero siempre con una forma humanoide, en muchas ocasiones parecen estar tan sorprendidas estas apariciones de lo que están viendo. Como si vinieran de otro sitio. Sí, como si tú vas andando por la calle, un grupo de personas va caminando por la calle y de pronto se materializa de la nada una entidad extraña, de aspecto humanoide, oscura. Obviamente lo que muestras es una enorme sorpresa. Pero exactamente así actúa esa entidad en muchas ocasiones, como si no se esperara tampoco lo que está viendo, como si le estuviera causando tanto impacto lo que esa entidad tiene delante de sí, como los testigos que están observando a esa entidad. Qué curioso. Hay muchas clases de ellos, muchas morfologías. Casi todas las que te puedas imaginar. Y a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Tú sabes que yo he empleado bastante tiempo en seguir todo tipo de casos, sobre todo el fenómeno ovni, que sabes que es... ¿Te gusta? Sí, es mi asunto preferido. Y yo he de reconocer que cuando empecé a recopilar casos de este tipo, sobre todo de encuentros con la Santa Compañía, la Santa Compañía es esa procesión de almas en pena. Hemos hablado de ella, pero hablaremos al final del programa de ella otra vez. Sí, bueno, normalmente es una procesión nocturna de almas en pena, que en muchas ocasiones suelen anunciar una muerte. Lo hacen de dos maneras diferentes, o bien porque el testigo ve al final de esa comitiva a una persona que conoce, que todavía vive. Eso es un indicativo, una señal de que esa persona va a fallecer bien pronto. O otra forma que tiene la Santa Compañía de mostrar que una persona va a fallecer es acercarse a la casa de alguien, y entonces el testigo sabe que algún morador de esa casa va a fallecer pronto. Pero es muy curioso, y es a lo que iba, que tanto en los casos de apariciones de la Santa Compañía como de estas entidades sombras, estas entidades oscuras, es como si un mito se hiciera realidad, porque los antropólogos saben exactamente dónde se origina el mito de la Santa Compañía y cómo va mutando hasta ser lo que es hoy en día. Es un mito, aparentemente es un mito, como muchos otros casos de apariciones de gente sombra. Pero que se convierte en realidad.
que se convierte en realidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos antropólogos y ellos off the record, cuando apago la grabadora, me dicen, esto es un mito. Yo estoy investigando un mito y cómo el mito se adapta, ¿no?, a cada contexto cultural. Pero claro, las descripciones de los testigos son tan similares que da la impresión de que hay algún estímulo externo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Miguel Pedrero hablando de gente sombra. ¿Empezamos a poner alguno de esos testimonios que nos has traído? Sí, este es un ejemplo de lo que te comentaba anteriormente, que a veces esas entidades parecen tan sorprendidas de lo que están viendo como los propios testigos. Esto ocurrió hace algún tiempo. Los protagonistas son Federico y Bárbara Padial, son padre e hija, y ellos llevan muchos años, o bastantes años, investigando toda clase de fenómenos paranormales, sobre todo enclaves, lugares donde aparentemente tienen lugar estos fenómenos extraños, y ellos investigan con un sentido crítico bastante amplio, ¿no? Uh-huh. Y tratan de llegar a alguna conclusión. En este caso estaban realizando una serie de investigaciones y de pruebas psicofónicas en una casa abandonada conocida como Hacienda La Riguela, que está en Palomares del Río, en Sevilla. Se encontraban allí una noche en compañía de una pareja de amigos, es decir, estaban Federico, Bárbara Padial, su hija, y una pareja de amigos. En un momento determinado aparecieron un grupo de chicos. Bueno, pues ya sabes que los lugares que tienen fama de encantados, pues sobre todo los fines de semana, atraen a muchos curiosos, ¿no? Federico estaba realizando una serie de pruebas psicofónicas y les dijo que, bueno, que si querían permanecer allí, que por lo menos les pedía que estuviesen callados, ¿no? Después de un tiempo, uno de los acompañantes, es decir, una de las personas que acompañaba a Federico y Bárbara, salieron al exterior, y un grupo de chicos también salieron fuera de esa estancia. Entonces allí se quedaron Bárbara, Federico y algunos de esos chicos que estaban interesados en este tipo de fenómenos. Estaban realizando un tipo de pruebas psicofónicas en completo silencio, y de pronto, nos comentaban Federico y Bárbara, aparece ante ellos algo que a día de hoy no se puede explicar, y lo vieron absolutamente todos. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Yo estoy justo en la esquina, ¿no?, en la puerta, ¿no?, y yo tengo acceso a lo que es el pasillo de entrada, lo que sería el salón, hacia una esquina, y yo, conforme estoy grabando en el silencio, miro y veo lo que sería el famoso enlutado. Estamos hablando de una figura 2,30 m mínimo. Era muy alto, sí. 2,30 m, asomado. O sea, piernas no había, porque estaríamos hablando de torso hacia arriba y estaríamos viendo cabeza, tronco, asomado, ¿no? Como cuando una persona se asoma en una esquina, ¿no? Lo que te estoy comentando me llama la atención, lo cuadrado, ¿no? Una forma muy cuadrada. No había forma redondeada. Negro. No te sé si translúcido o no. Muy negro. 2,30 m, vaya bicharraco, sí, enlutado. Un ser que se estaba asomando detrás de una pared, como espiando, observando lo que estaban haciendo. Federico le preguntó a su hija Bárbara, ¿estás viendo eso? Ella respondió, sí, papá, al igual que todos los muchachos que estaban allí. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante viene a continuación, porque en un momento determinado esa entidad desaparece y la gente que está en el exterior también la observa. Vamos a escucharlo. Que conforme estábamos viendo aquello es así de pronto, no desaparece, sino simplemente se mueve y se pierde detrás de la pared. ¿Qué ocurre? Que los chicos que estaban fuera, que no tenían ningún contacto con nosotros, ni estaban escuchándonos ni nada, de pronto empiezan a gritar una sombra, que pasa una sombra. O sea, interactuó con los dos grupos. Qué curioso y qué extraño, ¿verdad? Además, fíjate qué curioso este caso, que lo ve un grupo de personas que estaban dentro de esta casa abandonada, en una determinada estancia, realizando algún tipo de investigaciones y pruebas psicofónicas. Todos lo ven, esa sombra se mueve, desaparece, y la gente que está en el exterior y que no tenía contacto con el grupo que estaba en el interior de esa construcción abandonada, también lo ve, ¿no? También lo ven y empiezan a gritar una sombra. Es decir, que fuese lo que fuese, era algo real. Y Federico me decía algo muy interesante, y es que a él le dio la impresión de que esa entidad estaba tan sorprendida de lo que veía como ellos mismos, como si no se lo esperara, como si en algún momento tuviera lugar un contacto entre dos mundos o dos dimensiones, un contacto inesperado tanto para los de aquí
como para los del otro lado. Qué curioso. Y este tipo de fenómenos se dan en todo el mundo, lo vamos a ver enseguida con el invitado que has traído. Déjame que vayamos avanzando. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias, seguimos con más historias. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Estos son algunos de los contenidos de esta semana. Este es Pequeño Azul. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leo Leoni. Y vive con mamá. Repasamos la trayectoria de la poeta Westonia Murray. Mi marido creía que iba al bosque. Y finalizamos con cuadernos de cine del polifacético Orson Welles. Cada plano es una impresión. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las cantimploras, cuando se percataron de que unos resplandores se reflejaban en las aguas. No podía ser la luna, porque no era visible, de modo que se ocultaron pensando que se trataba de un escuadrón de la Contra. Escondidos entre la maleza, vimos que en la otra orilla, a unos 20 metros de nosotros, estaban pasando unos tipos con unas antorchas en las manos. Eran 2 filas de 12 que avanzaban en paralelo, y todos estaban separados por 1 metro de distancia, más o menos. En total 24 individuos que vestían unas túnicas con unos enormes capuchones que protegían sus rostros. Este es el inicio de la historia. Hay aún más. Miguel, esto lo recoges en un trabajo y conociste de repente a nuestro invitado que se encuentra con eso. Ahora nos va a contar la historia de su propia, con su propia voz. Pero ¿cómo encuentras esta historia? Bueno, en realidad nuestro invitado me escribió contándome a grandes rasgos la historia. Lo cierto es que tardé bastante en contactar con él, en llamarlo y en quedar, porque sabes que además tengo un montón de historias pendientes, pero en cuanto cruzamos las primeras palabras, me di cuenta de que estaba ante un caso absolutamente extraordinario, porque es alguien que se encontró con la Santa Compañía en las selvas de Nicaragua, y lo más interesante es que no sabía que estaba viendo a la Santa Compañía. Es como si un mito de Europa se hiciese realidad en medio de las selvas de Nicaragua. ¿Nos lo cuentas? Has escuchado un poquito, José, sí, el relato. ¿Qué estabais haciendo antes? ¿Estabais de patrulla o cómo era? Bueno, estábamos en campamento. Sí. Ya era de noche y llegamos después de patrullar al campamento. Bueno, improvisamos un campamento ahí. ¿Mitad de la selva? En una hacienda cerca de un río, y fue cuando el jefe nos envió a llenar cantimploras para agua. ¿Cuántos ibais? Íbamos 2 compañeros. ¿Y qué edad tenías entonces? Unos 18 años tal vez, más o menos. Y nos fuimos a llenar las cantimploras al río, ya era de noche, y en lo que estamos llenando pues miramos la luz sobre el agua, un reflejo de luz que
pensábamos que era la luna, pero no había luna, estaba todo oscuro. Y cuando miramos que se va acercando una luz cada vez más fuerte, y es que miramos ya unas personas con antorcha, y en un momento pensamos que era el enemigo, pero... ¿Os escondisteis? ¿Perdón? ¿Os escondisteis? Nos escondimos, claro, sí. Déjame que ponga un poquito de música. ¿Visteis que se acercaba esa gente? ¿Os escondisteis, sí? Nos escondimos para ver qué era, porque no distinguíamos qué era. Mirábamos un reflejo de luz y pensamos en el enemigo, que era el enemigo, pero sacamos deducciones que no podía ser el enemigo, porque el enemigo no camina por caminos, en camino. Sí. O sea, un camino de tierra, pero abierto, ¿no? Y tampoco con luces, porque tendría que ser lo más estratégico, que no se les viera, claro. No se les viera, claro. Y nos escondimos y dejamos que se acercaran, y cuando eran como una distancia de 20 metros más o menos. ¿Y qué visteis? ¿Cómo iban? ¿Cuántos iban? Capuchas con antorchas en la mano y unos vestidos hasta abajo. ¿Como una sotana? Sotana, sí. ¿Cuántos iban? Dos filas, 2 columnas de 12. Y lo raro es que no hacían ruido, porque al pisar en la maleza pues se hace ruido, y no hacían ruido, como que no pisaban el suelo. Ya. Entonces ningún ruido, parecía que iban levitando en el aire. No se oían pasos, ni cuando uno camina pues sobre la maleza, pues la rama o la hoja seca, algo hace ruido, y no hacía ningún ruido. Es la misma descripción de la Santa Compañía, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, unos tipos ensotanados, en muchas ocasiones con velas o cirios en las manos, y que no caminan, sino que levitan. Es decir, es como si estuvieran trasladándose una especie de cinta transportadora, casi como robots. ¿Qué pasó entonces, José? ¿Qué hicisteis una vez que lo visteis? ¿Pasó muy cerca de vosotros? ¿Pasaron muy cerca de vosotros? Sí, nos escondimos, dejamos que pasaran, porque ya cuando vimos que no era el enemigo, pues nos entró un poco de miedo. ¿Más miedo que si fuera el enemigo? Claro, sí. Y con las antorchas los vimos muy bien, de 20 metros de distancia, pues se localizan bien. Ajá. Y en la oscuridad con las antorchas se ve más. Y ya nos escondimos, no hicimos nada y los dejamos que pasaran. Pero luego después queríamos verlo después, el último hombre que iba ahí, y no, ya se habían desaparecido. Como que se habían desintegrado, desaparecieron así de la nada. ¿Y qué hicisteis después? Fue entonces cuando regresamos al campamento, ya asustados nosotros, y avisamos, pero no nos tomaron importancia porque no era el enemigo. Ya. Entonces nosotros contámosle la verdad, que eran unos seres raros, que no era la contra, y no nos creyeron. Ya. Y así nos quedamos entre nosotros, que nosotros vimos ese espectro. Supongo que eso, que te ha quedado muy marcado, porque años después sigue recordando la historia, ¿no? Claro, yo lo recuerdo porque ya estando aquí en España, hojeando la revista Año Cero, con la chica que escribió el libro, ajá. Tenía la revista y miré la foto de la Santa Compañía y le digo yo, ¿y esto qué es? Y ahí me entero que es la Santa Compañía, porque yo le expliqué que había visto esos seres. Y me dice, ¿tú has visto esto? Sí, le digo. ¿Dónde? En Nicaragua, en la montaña, y así ya le expliqué. Y me dice, esto es la Santa Compañía, y me explicó que esos seres iban a por las almas, se llevaban las almas. Entonces yo fue donde deduje yo que sí, porque en ese momento estábamos en guerra, y ahí era un escenario de guerra y había muchos muertos. Qué curioso. No te dejo hablar, Miguel. No ha sido la única experiencia que has vivido extraña en tu vida, ¿no? De este tipo de cosas. He leído también que estabais en una laguna y había como una serpiente, ¿o eso era una...? Sí, pero ya eso fue en otro sitio, sí. Sí, cuéntame un poquito. Sí, eso fue ya en la ciudad, digamos, ¿no? En la ciudad estábamos cuidando... No hagas caso de las señales que yo hago. Estábamos cuidando las bodegas del ejército, donde se abastecía el ejército, y había un puente.
En el puente había que darle máxima seguridad que no lo volaran, porque si volaban el puente, pues el ejército quedaba sin abastecimiento. Y entonces en ese puente se dieron muchos casos que desaparecían compañeros o algo le sucedía. Y una vez que vamos a hacer la ronda, otro compañero y yo, a hacer la ronda y a llevarles comida y café a altas horas de la noche, entonces cuando vamos caminando hacia los guardias de que están de vigilancia, al compañero mío que llevábamos el arma así cruzada en el pecho, porque íbamos con las manos ocupadas, le arrancaron el fusil. Sintió una ráfaga de viento, de aire, que le pegó en el pecho y le arrancó el fusil, que lo llevaba atravesado en el pecho, y la correa no es para romperse fácilmente. ¿Se la rompieron? Se la rompieron. Y cayó al suelo el fusil. Lo recogimos, bueno, nos asustamos, claro, montamos el fusil y seguimos caminando. Luego otra vez la ráfaga de como un viento huracanado, y a mí igual. Yo sentí el tirón, pero a mí ya no me rompió, no me lo quitó. Sentí el tirón y nos apresuramos a llegar donde los demás compañeros que estaban de guardia ahí. Cuando llegamos donde ellos nos preguntaron que si habíamos visto algo. Y le dijimos, ¿por qué? ¿Ustedes han visto algo? Y nos contaron lo mismo que nos sucedió a nosotros. Que a ellos también los estaba acechando un espectro, un fantasma, y solo se miraba una burbuja blanca así en el aire. Eso te iba a preguntar, ¿qué era eso? No se miraba, no tenía forma, no tenía figura. Algo así como un fantasma en el aire, que lo vieron ellos y nosotros solo sentimos el tironazo del arma. ¿Te quedas con nosotros un ratito más? Has escrito un libro hablando un poco de tu vida, Los supervivientes, historia de un guerrillero nicaragüense en Bulgaria. No sabía que había habido guerrilleros nicaragüenses. ¿Estuviste en Bulgaria? Sí. ¿Te mandó el ejército? El ejército me mandó a Bulgaria. Vale, lo dejamos ahí y nos cuentas esa historia en otro momento. ¿Te quedas ahí? De acuerdo. Gracias. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos con más encuentros de seres extraños venidos de otras dimensiones. En esta ocasión, caídos del cielo. Esta es parte de la información. El 7 de julio de 1997, a plena luz del día, los tripulantes de un mercante maltés que navegaba a 24 millas de la costa de Finisterre vieron alterada su rutina por un suceso extraordinario. Observaron con claridad cómo un ser con un uniforme verde ceñido a su cuerpo caía desde el cielo sin paracaídas y sin que en las inmediaciones divisaran aeronave alguna de la que pudiera proceder. Enseguida, las autoridades marítimas ocultaron el incidente tras un velo de silencio. Sin embargo, este no fue el único hecho similar ocurrido en esas fechas. ¿Seres caídos del cielo? Conozcamos algo más de este misterio. Miguel, para complicarlo más, de estas personas, gente sombra, un ser que cae del cielo con un uniforme verde ceñido a su cuerpo, sin paracaídas, y no se descuajeringa cuando llega. Bueno, este además fue un caso extrañísimo, porque este ser cae del cielo a pleno día, lo ven los varios tripulantes de un barco mercante, avisan a salvamento marítimo, fondean justamente en ese lugar para no perder la posición y que los equipos de rescate localicen a ese ser que cae del cielo,
Además, la descripción es muy curiosa, un tipo con los brazos abiertos, un traje verde pegado a su cuerpo, una especie, quizás dicen, de escafandra, y no encuentran absolutamente nada. Sin embargo, los testigos... ¿Mucha gente lo vio? Mucha gente lo vio. Estaban convencidos de que eso había caído al mar. Es curioso porque años después me encontré con varios casos similares exactamente en la misma zona, en la zona de Finisterre. Varios testigos que declaran ver a tipos que caen del cielo. En algún caso me describen ese traje verde ceñido a su cuerpo, y en otras ocasiones me hablan de un ser luminoso. Pero siempre, en todos esos incidentes, los seres caen a toda velocidad, sin paracaídas y con los brazos y las piernas abiertas. ¿Alucinaciones? ¿O sabes que hay formas de tener venganzas con ciertas prácticas entre grupos que te tiraban desde un helicóptero, decían, o desde un avión? Argentina, Chile, en algunos lugares de... Pero, y que no aparezca el cuerpo, porque yo recuerdo que cuando seguí este caso me explicaban en Salvamento Marítimo que ellos habían recuperado cuerpos. Sabes que en la zona de Finisterre, lamentablemente, se hunden muchos barcos y muchos marineros pierden la vida ejerciendo su profesión. Y ellos me contaban que eran gente especializada en realizar rescates, incluso a recuperar cuerpos, cuando la mar estaba embravecida y a muchas millas de la costa. Y esto estaba bastante cerca de la costa con el mar en calma, es decir, que no suponían ninguna dificultad para encontrar ese cuerpo. Es decir, que si hubiera algún cuerpo, lo hubieran recuperado casi con toda seguridad. Fíjate, me gustaría comentar una cosa al hilo del testimonio de José Rolando, que a mí me parece fundamental y que creo que es lo más extraordinario, uno de los puntos más extraordinarios de su testimonio. Y es que él no sabe lo que estaba viendo. Solo 20 años después, una vez en España, una amiga le enseña una revista, Año Cero, después de que él describiera su experiencia, y dice, hombre, tú lo que estás viendo es la Santa Compañía. Y José dice, ¿la Santa qué? Yo no sé qué es eso. Y cuando le enseña la revista y una determinada ilustración, le dice, sí, eso es exactamente lo que vi yo. Claro, la teoría es, ¿por qué está allí la Santa Compañía? Era un enclave de guerra, donde se habían producido muchos muertos. Iban a recoger a los muertos, a los que iban a morir. Claro, iban a recoger a los muertos, pero la pregunta es, ¿qué hace un mito europeo en plena selva nicaragüense? Sobre todo cuando los antropólogos saben dónde se inicia. Es una tradición netamente europea, del norte de Europa. Se pierde en la noche de los tiempos, tiene que ver con los dioses Wotan. No adelantes, que luego hablaremos de ello. Vale. Tenemos más testimonios todavía. Vamos a lanzar, nos escuchan en 100 y pico países, Miguel, si quieres. Sí. Vamos a lanzar, si hay alguna idea o alguna visión que se tenga parecida al testimonio que ha hecho José Rolando, que nos lo cuenten en cualquier parte del mundo. Claro. Creo que tenemos otro testimonio, ¿no? Sí, en este caso se trata de un caso también muy interesante, de un humanoide luminoso que observaron 20 y tantos chavales. Esto ocurrió en el año 1995 o 1996 en la ciudad de La Coruña. Recogí este caso, entrevisté al protagonista hace también algún tiempo. Él se llama Alejandro Varela, y en esa época, en el año 1995 o 1996, un grupo de chavales con las bicicletas solían acercarse a una localidad muy cerca de La Coruña, que se llama Oza de los Ríos. Está muy cerquita, es prácticamente la ciudad de La Coruña. Allí existía un hospital de paliativos, es decir, de enfermos terminales, de diversas dolencias, que estaba abandonado. Luego, años después, se volvió a reconstruir y ahora sigue funcionando, pero entonces era un edificio abandonado, era como una especie de mansión, y esos chavales tenían pues la manía o su forma de divertirse era acudir allí con las bicicletas, ¿no? Alejandro me decía que que parecía una mansión enorme, con una puerta, había unas escaleras que se bifurcaban en dos, ¿no? Es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Como muchos otros fines de semana, grupos de chicos y chicas iban allí con las bicicletas a jugar y a hablar de sus cosas. Él estaba delante de todo, con su amigo Rubén, frente a ese edificio. Sus amigos, el resto de los chavales, una veintena de chavales aproximadamente, se encontraban detrás. Entonces, según me explicaba Alejandro Varela en su momento, tanto Rubén como él observan algo en las escaleras de ese edificio abandonado. Vamos a escucharlo. Yo vi como una silueta de luz, una cosa, no pero como una persona, pero de luz y tal. Y estaba con otro amigo al lado, con Rubén.
Y fue una cosa muy curiosa, porque a mí me entró un poco de pánico y tal, pero como aguantando la situación, como no sabes si es también un efecto de luz o cualquier cosa, yo le decía, Rubén, ¿estás viendo una figura de luz como una persona? Y me decía, sí. Y yo, vale, muy bien. ¿Está bajando por las escaleras? Sí, muy bien. Y mira, y ahora está cogiendo por el lado izquierdo, bajaba por donde no había escaleras. Vale, está bajando por el lado izquierdo, sí, y viene para aquí, ¿verdad? Sí. Salimos todos cagando leches por ahí, las 20 personas. La estampida fue brutal, porque claro, fue una cosa de ¡vámonos, callad! Y gritando todo el mundo, costa para abajo. Bueno, yo escuchaba hasta gritos de gente que se pisaba y de... Sí, fue un cague bueno. Supongo que cuando uno se encuentra con este tipo de entidades... Dicen, si la comunidad científica manifiesta que la gente sombra es fruto de la imaginación hiperactiva. ¿No serán alucinaciones que están viendo, o no sé? ¿Una alucinación compartida de 20 y tantas personas? Vale. Puede ser, yo no lo niego. Vale. Pero bueno. Nos ha quedado un caso de un espanto en Motril. Sí, este es también un caso muy interesante por la época en la que sucedió. Recabé este testimonio hace muy poquitos días. La persona que me narraba esta historia se llama Manuel Domínguez, es un historiador muy reconocido de la ciudad de Motril. En Granada él es profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, fue concejal de Cultura en Motril y es hijo predilecto de esta ciudad, de Motril. Hace algún tiempo escribió un pequeño librito, pero muy interesante, titulado 4 antiguas leyendas motrileñas de fantasmas. Y hay un caso extraordinario. Él, entre mediados de los 70 y principios de los 80, recabó los testimonios de varias personas que se encontraron con un espanto, con lo que ellos llamaban un espanto, es decir, una entidad oscura, de gran altura, nada más y nada menos, Miguel, que en el año 1905. Un ensotanado que tuvieron la oportunidad de observar entonces infinidad de motrileños. Hay que imaginarse Motril entonces, prácticamente sin luz, tremendo, con esas calles a oscuras, y como digo, muchos de esos testigos se encontraron con este espanto. Vamos a escuchar su testimonio. Sería 1905-1906 aproximadamente, donde en la plaza nos podemos imaginar un Motril oscuro, sin luces prácticamente en las calles, donde en esta pequeña plaza los vecinos empiezan a ver una especie de sombra, de personaje negro, ellos lo llaman espanto, de personaje negro, un vestido, parecía una figura eclesiástica, un fraile, un cura y tal, vestido, pero no conseguían ver una imagen, digamos, concreta, una imagen buena de la... Aparecía por una esquina de la plaza y desaparecía por la otra esquina de la plaza. Los vecinos decían que no andaba, flotaba, y además ocurría que en el momento en que aparecía el espanto dejaba de oírse los sonidos. Los vecinos decían que no se oía absolutamente nada, se hacía un silencio absoluto en la plaza. Eso parece que es característico, ¿no? Esa es una característica común a muchos de los casos de encuentros con esta gente sombra o con la Santa Compañía. Se hace el silencio absoluto. Cada persona lo describe de una manera determinada. Algunos dicen, es como si la realidad se parara. Otros te cuentan, es como si en un momento determinado nos rodeara una campana de aislamiento. Otros te dicen, todo el sonido ambiente, sobre todo en un campo, ¿no?, de los grillos, del crujir de las hojas al viento, todo eso se apaga. Incluso desaparece la sensación térmica. Es como si estuvieras en otra realidad o otra realidad entrara en esta y provocara algún tipo de anomalías espaciotemporales. ¿Tú lo sentiste eso, José, cuando estabais viviendo esa experiencia? ¿No había ruidos en la selva, como decías? Nada ruido, nada, todo calmado estaba, sin ruido. ¿Y una especie de forma de blanca cuando estabais en el puente? Sí, en el puente. Curioso. ¿Hay una segunda parte del testimonio? Sí, porque esto llegó a causar un problema de tal envergadura que la Guardia Civil tomó cartas en el asunto. Lo escuchamos. La Guardia Civil montó su vigilancia nocturna, no pudieron de ninguna manera conseguir ninguna prueba, no detuvieron a ningún delincuente, no detuvieron, y la imagen se repitió durante 2 o 3 meses. Al final se decidió pues que era pues una historia de las que contaban los vecinos, pero curiosamente a finales de febrero de ese año
El fenómeno Una noche aparece igual y se mete como siempre en aquella fábrica ruinosa, pero le siguieron una manifestación de gritos, ruidos y tal, y ahí termina la aparición. Desde entonces la pequeña plaza se conoce en Motril, lo conocían los motrileños de la época como la Plaza del Espanto. La Plaza del Espanto. La Plaza del Espanto. Nos dicen desde realización que ha llegado un email donde hay gente que dice ha visto este tipo de individuos. No te dejo hablar más, nos vamos con la Santa Compañía, ¿te parece? Antes un recuerdo de lo que nos espera, no os perdáis la segunda parte del programa, tenemos a 2 invitados de lujo, David Cuevas con nosotros y algo más, ya veréis. Esta noche, en Espacio en Blanco, fantasmas, actrices malogradas y películas extrañas. Analizaremos el Mothman español, el caso de Elisa Lam, el cine nuclear o el origen real de Psicosis. De la Santa Compañía, nos estabas adelantando con los datos. Decías que es un mito, una leyenda, se habla con antropólogos, que parece que se convierte en realidad después. Sí, los dioses Wotan y Odín que lo que hacían era recoger y llevar al paraíso de los pueblos nórdicos a los caídos en batalla. Es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos, que ni siquiera se puede saber cuál es la fecha concreta de inicio, pero como digo, es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. ¿Y cómo empieza a convertirse eso en la Santa Compañía? Cuando aproximadamente en el siglo IV entra el cristianismo en el norte de Europa, lo que se dedica es a cristianizar toda una serie de tradiciones paganas para el cristianismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues convierten a Odín y Wotan en el demonio, es decir, algo en lo que los pobladores de esas zonas no tenían que creer. Y entonces Odín y Wotan acaban convirtiéndose en el demonio que lleva las almas de los pecadores al infierno. Fíjate, en el siglo XI existe en Francia el primer registro escrito de un testigo que se encuentra con esta procesión de muertos. Siglo XI, pero tal como se veía entonces. Es decir, lo que aparentemente vio este hombre es al demonio llevándose a una serie de pecadores de su localidad al infierno. Y alguno de estos incluso se paró, habló con este testigo y le transmitió un mensaje para sus familiares. Tenemos que esperar unos siglos después, hasta el siglo XIII, cuando comienza la tradición del purgatorio.
Es decir, bueno, hay un punto intermedio entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio, donde van las almas de los que han sido un poquito pecadores, pero no mucho. Allí están un ratito hasta ascender al cielo. Y en el siglo XIII, cuando nace la tradición del purgatorio, resulta que esa comitiva de muertos ya no era dirigida por el demonio, sino por las almas del purgatorio que llevaban a otras almas del purgatorio, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza a tomar forma la tradición de la Santa Compañía. Es decir, es un mito que se sabe dónde comienza, cómo muta y de qué manera da lugar a la Santa Compañía. Sin embargo, es un mito que parece que tiene materialidad física. Vale. No quiero que nos vayamos en esta hora, vamos a estar un ratito más en la segunda, sin escuchar un testimonio, el testimonio de Beatriz. Sí. Brevemente, porque nos quedan 3 minutos. Sí, este es un caso también muy especial, lo comentabas tú anteriormente. Lo extraordinario de este fenómeno de la Santa Compañía es que muchos de los testigos no son el prototipo de lo que la gente se puede esperar. Es decir, ¿qué pensamos? Pues una persona mayor, del ámbito rural, con sus creencias y sus supersticiones. Pues no, muchos de los testigos son personas del ámbito urbano y que no creen en nada de esto. Es el caso de Beatriz, nuestra siguiente protagonista. Ella es una chica de ciudad, estaba visitando en una localidad orensana a un familiar, regresaba por la noche hacia su casa y más o menos cuando estaba a la altura de una pequeña localidad que se llama Cualedro, le entraron pues unas irrefrenables ganas de orinar. Vale. Entonces lo que hizo fue dejar su vehículo en el arcén, meterse en el monte, adentrarse en el monte un pequeño tramo para hacer sus necesidades. Y es cuando ocurre ese encuentro. Déjame que escuchemos. Sí. Yo estaba allí resguardada, que no me veía nadie, aunque pasaran por la vía principal, y vi venir un grupo de gente. Era gente como vestida de campo, con sus boinas, y como era verano, pues imaginé que sería igual una procesión nocturna, una misa, o que habría fiesta en el pueblo, o algo así. Y como yo estaba resguardada, no le di mayor importancia. Y delante del grupo de gente venían 3 capuchones blancos, que yo pues lo relacioné con la fiesta, la procesión o lo que fuese. Y cuando ya estaban bastante cerca, no sé, aproximadamente igual unos 10 metros, noté algo extraño, que aquella gente no hacía ruido al caminar. Entonces me fijé, miré mejor y vi que levantaban como un palmo y medio del suelo. Aquella gente no iba apoyada. Y ahí fue cuando me di cuenta que aquello no era normal. Y bueno, salí corriendo hacia el coche, no miré hacia atrás y lo que sentí fue pánico. Una vez más, están en todos los sitios, aparecen en todas las partes a todas las personas, ¿eh? Efectivamente. En la segunda hora vamos a contar 3 testimonios más, un testimonio en 3 partes. Que ya muy veis. Interesante, porque en esta ocasión fueron varios los testigos y muy cerca. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos en la segunda parte. Miquel Navarro llega para contarnos algunas historias del cine, otra forma de ver cine. David Cuevas también con el Mothman español y otras cuantas sorpresas. Insisto, 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que después de la noticia regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros en este espacio en blanco. Enseguida regresamos. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Fantasmas, actrices malogradas y películas extrañas. Analizaremos el Mothman español, el caso de Elisa Lam, el cine nuclear o el origen real de Psicosis.